Usted tiene identifíquese. Isidro. ¿Isma? No, Ismael me mandó por ti. Por fin, vato. Aléjate de la puerta. ¿Nomás te mandó a ti? No te preocupes, todo va a estar bien. Detrás de mí, no te expongas. Ok. Agacha la cabeza. No manches, vato. Eres una máquina de matar. No te separes. Vamos. ¿Echaste a todos estos vatos tú solo? Entrenaron para eso. No manches. Le voy a decir a Lisma que te ponga de primera fila de guaruras, vato. Luego me felicitas. Ahora tenemos que salir de aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y estas fotos qué? ¿Entró la nostalgia por el recuerdo o qué? Dime una cosa. ¿Por qué decidiste quedarte conmigo después de que supiste que estuve con Aurelia? No te gusta hacerla de a pedo. Te acepté así como eras. Y ya. Además teníamos un trato. Tú podías estar con quien tú quisieras y yo también. Éramos libres, ¿no? Así eres tú. Así soy yo. Ay, no puede ser. ¿Qué no puede ser? ¿Qué no puede ser? Es este. Súbete. ¿Este? ¡Chacorta! ¿Cómo es un parcero mío? No te me pongas tan imperativo, hombre. Dale, punta. En la jugada por eso que se me acaban los totes, mijo. Necesito que me caiga, ya estoy en el tren. ¡Rápido, mijo! Señora presidenta, vengo a darle las gracias por el ofrecimiento que me hizo. ¿Eso es un preámbulo para negarte mi ofrecimiento? Mire, si me acerqué no fue con la intención de que me borrara del mapa. Y si le dije que quería lo mismo que usted, un país sin guerra, no era para salir huyendo. Sí, vas a tener que deshacerte de tu vida, pero también de tus acusaciones, de tu pasado. Por ese pasado soy la mujer que soy ahora y no tengo intenciones de borrarlo. Cometes un error. Creo que usted lo que no ha entendido es que yo le ofrecía ayudarle a gobernar este país en paz. Pero decidió tomar otro camino, uno que no es el correcto. Pudimos hacer cosas grandes juntas, presidenta. Quizás todavía puedo hacerla cambiar de opinión y que sea usted la que colabore conmigo. Eres un caso especial que puede decir que la presidenta de este país le concedió indulto. Necesito la ayuda para alguien más. ¿Alguien?
Laura Salgado, la esposa de Ismael Casillas. Es para ella y para su hija Agua Santa Casillas. Eso es ridículo. No tengo nada más que hablar con usted. ¿Cómo son vueltas, pues? ¡Areputa! Pues, ¿cómo son vueltas, pues, güey? ¡Ey! ¡Chulo, pues! Llegamos a la fiestica, amigo. Deme la orden y lo pelo de una, ¿sí o qué? Para eso me gustabas, parcerito. Que no tienes lo suficientes. Que tuviste que llamar a tu manadita. ¡Jálele, mijo! De una y lo pelo. Areputa. De una. Ahora pues, es entre tú y yo, ¿no? ¡Derecha corta! ¡Al suelo! ¡Horacio, cúbrenos! ¡Que la gente me está piropa! ¡Areputa! ¡Mira que me tengo que quemar este piropa! ¡Ya vámonos! ¡Ah! ¡Hey! ¡Qué fregados! ¡Pariente! ¿Estás bien? Echame los fierrazos. ¿Qué pasó? El mendigo parcero me puso en 4 y me llegó con una bola de colombianos. Quiñones soy yo, perro. Truchas. No dejes salir a nadie del rancho y si ves a alguien, arremángalo. Pintado, patrona. Patrón. ¿Y eso? Y esta vuelta, parceros, que va. Pues toca darle, mijo. Toca darle. ¡Rambo! ¡Mini, la puerta! Entonces, ¿qué, carepunta? ¿Lo fumigamos o qué? ¡De un amigo! ¿Usted o yo? No, usted, mi amor. No, hágale usted porque yo estoy cansado, parcero. Que suelte la mía. Mire, mijo, la que le va a tocar. Escucha. Estos güeyes son los colombianos que traía el parcero. Era un resto. ¡Ush! ¡Yo pues! ¡Hágale para arriba, vamos! Te salvó, mijo. Pues si venían a quebrarme, a eso vinieron. Pues nos vieron la cara los dos. Quiñones, contesta. Patrona, nos atacaron los colombianos. Yo se los dije. Se los dejé bien claro que no. No había que confiar en ese mendigo parcero. Primo, aquí tenemos un pedo con los colombianos. ¿Por qué nos paramos aquí? Estamos cerca del aeropuerto, pero tenemos que esperar el momento preciso. La orden es llevarte a Culiacán para que puedas estar con Ismael y con tu familia. Ay, eso es lo que quiero, vato, estar con mi familia. Mi carnal tuvo que pasar de ser el hijo del Señor de los Cielos al patrón. Se la ha rifado muy bien. Sí, muy bien. Oye, eres nuevo, ¿verdad? Porque no te había visto por aquí. Sí. Nuevo, pero bien fregón, vato. ¿No fallabas ni una? Que se envíe así. General, Señora presidenta, ¿lo hacía usted en Culiacán? así es, pero quise venir a hablar personalmente con usted. No lo tengo en mi agenda. Lo sé, pero el tema que me trae así de imprevisto es importante. Si es sobre Isidro Casillas, le sugiero que lo vea con Roberta. No se trata de él. Estoy a tope, general. Presidenta, esto es importante.
¿Le dijo usted a Roberta que el ejército no había tenido nada que ver con el atentado contra la hija de Ismael Casillas? Es justamente de lo que vengo a hablarle. Claro, si usted me lo permite. Con permiso. Pues por fin el parcero ese y su gente agarraron sus mugres cosas y se largaron, mi homie. Madre. Merlín. Dígamelo. Dile a la Laura que aliste sus cosas para curar al Chacorta. Órale. El cuerpo. ¿Cómo vas? Y esos cuerpos los queman, no sé qué fregos van a hacer, pero los desaparecen, compás. Ay, perro del parcero planeó esto desde el principio. Nomás quería echarse aquí el pariente, para luego deshacerse de él. Se le notaba el ardor por aceptar el Chacorta, tú lo viste. Pero pues ni modo, no le queda de otra, ¿verdad? Aquel Víctor es un Casillas. Yo se lo dije. No había que confiar en ese mendigo colombiano, pero pues no me hicieron caso. ¿Cómo estuvo el pedo? Pues nada, sobrino. Yo lo tenía ahí. Está a punto de quebrármelo, pero en eso llegó toda la manada de colombianos a rescatarlo. Ese mendigo parcero es igualito que el cabo, el hijo de la fregada. Me quiso ver la cara al perro, pero ahora sí vas a ver quién soy. Él y el mendigo Horacio. Ahora, yo no entiendo algo, primo. ¿Qué le saca el Horacio al parcero con todo esto? ¿Y de dónde creen que se van a esconder de nosotros esos perros?